San José Oriol, presbítero y confesor, 23 de marzo. Nació José Oriol en Barcelona el 23 de noviembre de 1650. Fueron sus padres Juan Oriol, maestro terciopelero en las sederías de la localidad, y Gertrudis Buñá, ambos honrados y laboriosos, aunque escasos en bienes de fortuna. Solo contaba el niño 18 meses cuando su padre falleció, víctima sin duda de la peste que hacía por entonces estragos en Barcelona. Poco después, contrajo su madre nuevo matrimonio con un virtuoso zapatero llamado Domingo Pujolar, que profesó siempre vivísimo afecto al pequeñuelo. Cuando José llegó a la edad de los estudios, fue confiado a los clérigos de la iglesia de Santa María del Mar, en la que ayudaba a misa y se prestaba con singular agrado al aliño de los altares y otros menesteres de sacristía, a cambio de lo cual recibía lecciones de sus maestros en los diferentes ramos del saber humano. Desde esa tierna edad, José daba ya pruebas de una piedad extraordinaria. Poco costó a los beneficiados de Santa María del Mar reconocer en él las señales de vocación sacerdotal, por lo cual aconsejaron a sus padres lo enviaran a la Universidad de Barcelona con el fin de poder ser un día admitido a las sagradas órdenes. Estudiante. A los 14 años y a punto de principiar los cursos en la universidad, tuvo José que alejarse del hogar y pedir albergue y alimento a una señora que había sido su nodriza, excelente cristiana y mujer de un honrado obrero. Ambos trataron al pobre José como a hijo propio. Diéronle un cuartito del que únicamente salía para asistir a la iglesia o a las clases. Los progresos que hacía en las ciencias teológicas corrían parejas con los que lograba en la piedad. Tan extraordinarios eran aquellos que, asombrados sus maestros, le daban inequívocas muestras de la más alta estima. Sus condiscípulos le envidiaban y sus padres adoptivos estaban santamente ufanos de su protegido. Entretanto, los acrecentamientos de santidad de su vida virtuosísima principiaron a revelarse a todos por palpable intervención divina en su favor. Sucedió un día que su padre adoptivo, sospechando de él por fútiles apariencias, dio lugar en su espíritu a desfavorables juicios temerarios acerca de su virtud. José, que, penetrando los pensamientos, comprendió luego lo que acerca de él se pensaba, protestó de su inocencia, y en prueba de la veracidad de sus palabras, se acercó al fuego, puso la mano por largo rato sobre las ardientes llamas y la retiró sin la menor quemadura. El buen obrero, atónito y cabizbajo ante tal prodigio, no acertó a proferir palabra, pero al llegar la noche, arrasados los ojos en lágrimas, pedía humildemente perdón a Oriol al ver cómo el cielo tomaba su defensa de modo tan admirable. A los 23 años, terminaba sus estudios y obtenía con brillantes pruebas el grado de doctor. Provisto de un beneficio eclesiástico y de una modesta renta que le asignó el obispo de Gerona, fue ordenado de presbítero, eligiendo, para celebrar su primera misa, la iglesia parroquial de Canet de Mar, en atención a sus bienhechores, los señores de Milans. Tuvo lugar este mayor acto de su vida el 29 de junio de 1676. Preceptor. Dios le llama a grandes austeridades. La pobreza de su madre fue causa de que José entrara en calidad de preceptor en el lugar del rico y noble Tomás Gasnieri, que era maestre de campos y armadas del rey. Naturalmente, el nuevo género de vida era para él ocasión muy tentadora para hacerle abandonar las rigurosas austeridades a que se entregaba. No tardó el Señor en mostrar al joven lo que esperaba de su generosidad. Cierto día, estaba sentado a la suntuosa mesa de su amo e iba a servirse un manjar exquisito, cuando sintió una fuerza irresistible que le incitaba a dejarlo. Tomó el fenómeno como advertencia del cielo, y ya no volvió a sentarse más a la mesa con sus señores, pues no decía bien con su vida de austeridades. Condenóse desde entonces a perpetuo ayuno, alimentándose únicamente de pan y agua. A pesar del cuidado y trazas que se daba para ocultar sus mortificaciones,
Estas no pudieron quedar ocultas mucho tiempo. Principió la gente a mofarse de él y a injuriarle. Cuando aparecía en las calles, el pueblo lo llamaba por burla el doctor Pan y Agua. Mas él aceptaba estos desprecios con apacible gozo, considerándose feliz al parecerse a Jesucristo tan humillado y escarnecido. Se daba disciplinas frecuentes y con tal rigor que los golpes se oían en la casa. Luchó con tesón y energía para ir acortando el tiempo que daba al sueño, y consiguió habituarse a no dormir más de 2 horas cada noche. Hacíalo vestido y sentado en una silla, nunca en cama. Pasaba los días y las noches absorto en la meditación de la vida y pasión de nuestro divino Salvador. No teniendo otro ideal que el de ser imagen viviente de Jesucristo, cuidaba de su conciencia con estrecha rigidez y pasmosa minuciosidad. Viaje a Roma, el padre de los pobres. La virtuosa madre de José murió en el año 1686. Al verse huérfano y libre de la obligación de ayudar a ninguno de los suyos, salióse de la casa de Tomás Gasnieri y partió para la capital del orbe cristiano, con el propósito de obtener un beneficio que librase a su obispo de la carga de asignarle renta. Nuestro santo hizo a pie este largo viaje. Llegó a Roma después de 3 meses de grandes fatigas y penalidades. Pero todo ello lo dio por bien empleado ante los consuelos que inundaron su alma al visitar los santuarios de la ciudad eterna. Por otra parte, sus gestiones fueron coronadas con el éxito más feliz. El Papa Inocencio XI, sabedor de sus virtudes y relevantes prendas, concedióle en 1687 un beneficio eclesiástico en la iglesia de Nuestra Señora del Pino, de Barcelona. Los beneficiados de aquella parroquia vivían en comunidad. Al ver llegar a José para convivir con ellos, lo primero que hicieron fue nombrarle enfermero de la casa. El santo condenóse voluntariamente a habitar en un estrecho desván, cuyo único mobiliario era un crucifijo, una misita, una silla, algunos libros y un baúl en donde guardaba los vestidos. Vivía en él practicando la más extremada pobreza, lavando por sí mismo su ropa y ofreciendo a los indigentes cuanto tenía. El último día del mes recibía sus haberes de beneficiado y en el mismo día lo distribuía íntegro a los pobres. Estos, que lo sabían muy bien, esperaban con ansia la ocasión y nunca faltaban a la puerta de la iglesia. José se lo daba siempre todo, sin guardar absolutamente nada para sí. El Señor, magnánimo para con los que por su amor son pobres, le recompensó más de una vez multiplicando en sus manos el dinero para poder hacer frente a los compromisos de caridad que se había creado. Y no se contentaba con socorrer a los menesterosos de la tierra. El alivio de las almas del purgatorio le interesaba de modo extraordinario y le impulsaba a hacerlas partícipes de sus santas liberalidades. Tan apenado se sentía por la indiferencia en que las dejan los hombres, que a menudo prorrumpía en llanto. Apóstol, celo por las almas. El tiempo que le dejaban libre, las largas horas de coro y de oración, lo dedicaba José al apostolado. Su profundo conocimiento de las vías de Dios fue causa de que gran número de personas lo escogieran por guía de sus almas. Pero no le faltaron angustiosas pruebas y dolorosas adversidades. Fue acusado de dar penitencias excesivamente rigurosas y de que inducía a las almas a imprudentes mortificaciones. Estos rumores llegaron a oídos del señor obispo, que le retiró en absoluto las licencias para confesar. José recibió esta humillación sin la menor turbación. A un amigo suyo que se lamentaba de tal injusticia, contentóse con responderle: «Eso durará poco, amigo», y le predijo la próxima muerte del prelado, profecía que se cumplió al pie de la letra. El nuevo obispo de Barcelona, mejor informado y conocedor de la verdad de todo, le devolvió nuevamente las licencias. Al ministerio de la confesión unía el santo el del apostolado de la infancia, al que se dedicaba con celo infatigable. Iba personalmente a buscar a los niños por calles y plazas,
los llevaba a la iglesia y los instruía en la religión con palabras y prácticas adecuadas a su edad. Pero nada bastaba al ardiente celo que consumía su corazón. Hubiese querido llevar las criaturas todas a Dios, y que todas le amaran y cumplieran su santa ley. Con tan apostólicos sentimientos, pensaba desde hacía mucho tiempo en los infieles y acariciaba la idea del martirio, ofreciendo de antemano su vida por la salvación de las almas. Al fin, no pudiendo resistir por más tiempo al vivísimo anhelo de martirio, púsose en camino sin declarar su secreto a nadie y anduvo sin rumbo fijo por espacio de varios días, resuelto a llegar hasta los países de infieles para anunciar el Evangelio. Pero algunos sacerdotes que le conocieron le invitaron a descansar con ellos, y al contemplar su rostro como encendido por algo que le preocupaba apasionadamente, preguntáronle a dónde iba. «Voy a Jerusalén», les dijo, «a convertir infieles». Trataron de persuadirle de mil modos para que no continuase el viaje en aquella forma, sin provisión alguna y sin haber madurado detenidamente las dificultades de tan importante empresa. Y tras prolija porfía, lo condujeron a Barcelona. Viaje maravilloso. La desolación fue general en Barcelona cuando se supo que había estado a punto de perder al santo. De todas partes acudían a él para suplicarle con lágrimas en los ojos que no quisiera abandonar más una población en la que tan palpable era el bien que hacía. Pero José, lejos de renunciar a un proyecto que veía tan combatido, determinó ponerlo en práctica cuando se le presentara alguna propicia coyuntura. Entretanto, repartió los pocos bienes que le quedaban entre los pobres, bienhechores y parientes, sin más reservas que una parte que dejó para oraciones y sufragios para su alma después de muerto. Llegado el 2 de abril del año 1698, salió para Roma con el fin de ponerse incondicionalmente a disposición de la propagación de la fe para las misiones del Japón. Puesto ya en camino y a poca distancia de la ciudad, dio a unos desgraciados que encontró el poco dinero que llevaba. Un joven avispado, que le habría acompañado durante 2 leguas, en la seguridad de que al dar a los pobres aquellas monedas se habría reservado otras, como era natural, se hizo servir buena cena en el mesón de Fonfreda, convencido de que la pagaría el bondadoso sacerdote. Pero al terminarla y comprobar que no había guardado ni un céntimo, se sintió avergonzado y presa de las mayores perplejidades. José, que se dio cuenta de lo que pasaba, vino en ayuda del joven del modo más insospechado. Cortó un nabo en rodajas como monedas y se obró en ellas el estupendo milagro de convertirse en tantos reales de vellón cuantos hacía falta para pagar al mesonero. En aquel largo y azaroso viaje, con frecuencia se encontraba ante ríos y torrentes que tenía que atravesar sin medios para ello. En tales trances poníase en profunda oración y, sin saber cómo, se hallaba en la orilla opuesta. En Marsella fue uno de sus mayores anhelos lograr entrada en el hospital para cuidar a los enfermos, y lo consiguió, pero cayó enfermo a los pocos días con síntomas de gravedad, y no tardó en verse reducido al último extremo. Apareciósele la reina del cielo, que le anunció su curación y le advirtió que debía regresar a Barcelona. Todos los deseos de martirio que le habían hecho emprender aquel viaje no habían sido sino una prueba, y en premio de su fidelidad, Dios le concedía el don de curar a los enfermos, a cuyo alivio debía dedicarse desde entonces por entero. Dócil, pues, al aviso de Nuestra Señora, a fines de mayo de 1698, el siervo de Dios embarcaba en un velero con rumbo a Barcelona. Ya en plena travesía, desencadenóse tan deshecha tempestad, que el piloto y los marineros, perdida toda esperanza de salvación, daban por seguro el fatal naufragio. Pero llegó un momento en que José Oriol, imitando al divino maestro, puesto en pie, extendió majestuosamente las manos sobre las olas y en el acto cesó la tempestad. Gran taumaturgo, curaciones de enfermos. La vuelta del santo capellán de Nuestra Señora del Pino a Barcelona
provocó una manifestación de simpatía en toda la ciudad. Las multitudes acudían a él de todas partes, como antes de su partida. Cierto día, hallándose en casa de un amigo suyo, presentóse el patrón del barco en el que había vuelto a Barcelona. Necesitado de dinero para ciertos negocios, venía a reclamar el precio del pasaje. José rogó al dueño de la casa que abriera una cajita que le señaló y pagara con las monedas de oro que allí encontraría. El buen amigo, que sabía muy bien lo que en la cajita tenía, se echó a reír de la ocurrencia de José, pero como éste insistiera seriamente, abrióla al fin y, efectivamente, apareció oro en la cantidad que el naviero pedía. Pero este poder maravilloso lo ejercía especialmente con los enfermos. La fama de los continuos milagros que obraba traspasó los límites de Barcelona, y de todos los puntos de Cataluña y aún de gran parte de España principiaron a llevarle enfermos. Cada tarde, a las 3, revestido de los hábitos de coro, se dirigía a la capilla del Santísimo. Pasados algunos instantes en oración, dirigía breve exhortación a los enfermos, animándolos a confiar en el Señor. El siervo de Dios les imponía las manos o les hacía por 3 veces la señal de la cruz en honor de la Santísima Trinidad, y les recomendaba que rezaran 3 Padres Nuestros, Aves Marías y Gloria Patris cada día. Y si los enfermos estaban en pecado, cosa que él conocía, invitábalos secretamente a reconciliarse con Dios y a volver otro día. No faltaban ocasiones en que José tenía que salir de la ciudad para visitar enfermos. Una vez viósele con asombro caminar sobre las aguas para atravesar el Besós, y oyendo tocar el Ángelus en tal circunstancia, púsose de rodillas con la mayor naturalidad sobre el líquido elemento, como si estuviera en tierra firme. Habiéndose encontrado otro día en el camino con 2 personajes muy ricos de Barcelona, invitáronle a que subiera al coche, pero él se negó y prefirió continuar el camino a pie. ¿Cuál no sería la sorpresa de ambos cuando, habiéndole dejado, como es natural, muy atrás por la velocidad que el vehículo llevaba, lo volvieron a encontrar más adelante arrodillado al pie de una cruz y rezando tranquilamente el breviario? Humildad y obediencia, don de profecía. A pesar de las frecuentes curaciones milagrosas que realizaba, José Oriol no se envanecía, sino que todo lo atribuía a Dios, de quien se consideraba ministro indigno. Cierto día, no pudiendo contener una mujer su admiración a vista de tantos prodigios, exclamó al verle pasar: «Bendita la madre que un día te amamantó». Pero un obrero se indignó y protestó de tantas alabanzas. No había acabado de proferir sus airadas palabras cuando se le quedaron los brazos paralizados. Espantados los que le rodeaban, acudieron precipitadamente a José Oriol, suplicándole que fuera a curar al desgraciado. El siervo de Dios concedió enseguida la gracia solicitada. La piedra de toque de la verdadera virtud es la obediencia. El confesor de nuestro santo, que no estaba conforme con que curase a los enfermos dentro del templo, por el tumulto de gentes y el consiguiente desorden que ocasionaba, prohibió a su dirigido que curase a ninguno más en la casa del Señor. En el acto se sometió a ello José, considerando en su director al mismo Dios. Pero permitió la providencia que el tal confesor, en un lamentable accidente, se rompiera una pierna. En su angustia, acudió a su santo penitente para que lo sanara, lo que hizo inmediatamente, y la prohibición de obrar milagros en la iglesia fue derogada, continuando el santo sus prodigios en favor de los que eran víctimas de toda suerte de dolencias. Al portentoso don de milagros unía el santo el de profecía. Anunció con toda precisión las grandes persecuciones que la iglesia sufriría a fines del siglo XVIII y predijo el día de su muerte. Enfermedad y muerte. El día 8 de marzo del año 1702, fecha en que había de enfermar por última vez, José Oriol asistió como siempre a los oficios de Nuestra Señora del Pino y al terminarlos se fue a casa de un amigo suyo
para pedirle que le preparara una cama. Hacía más de 25 años que nuestro santo no usaba tal mueble. Apenas hubo entrado en dicho domicilio cuando se sintió repentinamente enfermo. La noticia cundió rápidamente por toda la ciudad, quedando ésta sumida en extraordinaria y general consternación. De todas partes acudían gentes a informarse del curso de la enfermedad y ofrecían dinero para socorrer al santo en la extremada pobreza a que se sometió durante la vida, pero nada quiso aceptar. Habiéndose presentado el síndico o administrador de la iglesia, trayéndole lo que le correspondía cobrar por su prebenda, díjole que se quedara con aquel dinero, pues quería morir pobre. El 20 de marzo aparecieron síntomas inequívocos de su próximo fin. Consoló con admirable calma y santas palabras a sus amigos, prometiendo ayudarles desde el cielo. Recibió con muestras de inefable gozo la Sagrada Comunión, y desde aquel momento cesó de tomar todo alimento. El día 22 se le administró la extrema unción. Por la tarde pidió que se cantaran ante él el Stabat Mater. Acudieron en el acto los niños de la escolanía de la iglesia de Nuestra Señora del Pino, que rodearon el lecho y cantaron a media voz acompañados del arpa. José los interrumpía a menudo con ardientes exclamaciones de amor. Por fin, llegó un momento en que dio una última mirada al crucifijo y, con la vista fija en él, expiró suavemente sin la más leve agonía. Era el 23 de marzo de 1702. José Oriol contaba 52 años de edad. Los restos preciosos del santo presbítero fueron inhumados en la iglesia de Nuestra Señora del Pino y son incontables los prodigios que se han venido obrando en su sepulcro. Este gran santo fue beatificado por el Papa Pío VII el 15 de mayo de 1806 y solemnemente canonizado por Pío X el 20 de mayo de 1909, fiesta de la Ascensión.